La cuestión de los derechos culturales es un tema permanente, ¿no? Por el propio hecho de que hombres y mujeres y comunidades usufruyen la tierra, el territorio, construyen unas identidades, hacen prácticas culturales para vivir y construir su mundo, y a partir de eso estamos hablando del derecho a la vida. Pero en el caso de nosotros, de los pueblos indígenas, que es la comunidad donde yo también trabajo, una base central para poder entender el derecho cultural es entender el derecho de la naturaleza, ¿no? Porque es el concepto básico y clave en una comunidad indígena, partiendo de que lo principal es la naturaleza y el hombre o la sociedad de una instancia de ella. Y a partir de ahí, entonces vienen las otras concepciones. Y eso es fundamental porque entonces es de qué forma entendemos la vida, de qué forma vamos a entender la forma de compartir, ¿vale? Y cómo utilizar, o sea, usufruir esos bienes materiales, que va a incluir entonces la construcción de un mundo cultural. Entonces para los pueblos indígenas, en el caso donde más trabajamos y del cual también soy miembro, el hecho de poder entender de que la naturaleza es el centro de todo, es el punto central para poder entender a quién pertenece muchas cosas y qué es lo cultural, ¿no? Y qué es la importancia de los derechos culturales. Así que lo primero es el derecho de poder entender la naturaleza como centro, ¿no? Y después el hombre y la sociedad como una instancia de ella. Esto es siguiendo en ese diálogo, ¿no? de esa relación fuerte que hay de los pueblos con la naturaleza y de los pueblos con los pueblos. Nosotros entendemos que nadie está separado, aislado, ¿no? Que todo está unido, ¿no? Y partiendo incluso de la concepción holística del mundo, ¿no? Que nos lo cuentan y lo cantan los pueblos indígenas. O sea, si yo pertenezco a este universo que es la naturaleza, ¿no? Y si esa naturaleza me está dando bienes, que es el río, que son las florestas, que es los conocimientos que voy a adquirir de esto, entonces es lógico de que yo lo comparta con las otras comunidades o con la propia comunidad. O sea, porque de otra forma no va a haber este crecimiento, ¿no? Tanto personal como mantener las tradiciones, como la conservación de la biodiversidad. Entonces, en ese sentido, el compartir los bienes materiales y los bienes culturales es como la clave para que la comunidad universal continúe a subsistir, porque si de otra forma sería un suicidio, ¿no? Sí, es un tema que hemos trabajado bastante, ¿no? Porque el turismo es llamada una industria muy fuerte, pero que siempre tiene varias aristas, un doble filo que decimos. Porque por un lado, sobre todo tiene la parte mercantil, ¿no? Del esto, y también tiene la otra forma de poder dar a conocer las costumbres, las prácticas, incluso la forma de entender el mundo de un pueblo a otro pueblo. Y entonces en esto de los intercambios es muy importante. Pero por otro lado, las contradicciones que hay cuando los proyectos turísticos o el propio turismo no es manejado como debe ser, sino que hay una relación de poder, de control, entonces ya las cosas se cambian. Porque además en el lenguaje turístico es tan complejo, ¿no? Que muchas veces las propuestas turísticas, en vez de ayudar a desarrollar o entender la cultura, lo pueden influenciar de una forma negativa, aunque sabemos que el mundo es global, ¿no? Entonces la relación entre turismo y cultura es una relación muy interesante, pero muchas veces puede encontrarse conflictos, ¿no? En el caso de los pueblos indígenas, por ejemplo, ¿no? La cuestión de que mucha gente piensan de que van a ver una comunidad, como dice la propaganda, mira, una comunidad que vivía hace 500 años, o sea, congelan
como un formol. Congelan esto cuando las culturas son dinámicas, ¿no? Hay tanta dinamismo en las culturas que no es para ir a ver como un circo o como un parque zoológico, sino ver comunidades que se están integrando o que se están moviéndose permanentemente. Entonces ese cosa entre turismo y cultura es básico y muy importante entender, porque también es una actividad cultural, el turismo, pero también es una actividad mercantil, que mercantiliza la cultura, ¿no? Sí, más o menos eso que estábamos comenzando, que ese es uno de los problemas que hay, ¿no? Sobre todo en comunidades en donde entra con mucha fuerza la actividad turística y las comunidades no tienen control de los mecanismos y entonces donde solo se observa el lucro, la ganancia, ¿no? Y no el intercambio de ideas ni el intercambio de culturas, que la gente solo va para el clásico turismo llamado de sol y playa, ¿no? Pero que muchas veces los recursos no quedan en las comunidades, sino se van para los operadores. Entonces la idea es de que ese tipo de turismo, en vez de ser beneficioso, puede ser contraproducente. Pero por otro lado, hay que estar de acuerdo de que quiera o no quiera, el turismo va a mercantilizar. La cuestión es cómo utilizar las comunidades esta supuesta lógica del turismo para beneficio de ellos. Ya no solo en la cuestión de la artesanía, la venta de materiales que producen las comunidades, sino la cuestión de los hospedajes, sino de qué forma no caer en el juego simplemente mercantil, de que también sea un intercambio de valores culturales, ¿no? Porque también el turista que llega seguro que también tiene una visión del mundo, tiene una historia y ese tipo de turismo es muy interesante porque hay un diálogo, ¿no? Y no hay una visión solo, como yo decía anteriormente, de ir a un parque zoológico o de ver un circo o de una danza, sino también aprender. Pienso que se aprende de las dos direcciones, ¿no? Sí, varios tipos de impactos, como hemos hablado, la cuestión de la mercantilización, cuando es demasiado fuerte, va a traer consigo una readaptación, por ejemplo, de los jóvenes sobre todo, ¿no? En las actividades turísticas, uno. Segundo, el impacto ambiental. En el caso concreto de los Cunas, por ejemplo, vivimos en un archipiélago. Son islas pequeñas, de origen coralino. Así que cualquier pequeña intervención que se haga en una isla, siempre va a haber impactos en el ambiente. Pero la comunidad lo va controlando, por un lado. Pero por otro lado también está el tipo de material de consumo que es necesario para el turista que llega, sobre todo del occidente, que es el plástico, la botella de plástico, el tipo de propio consumo, y después porque muchas veces hay que actuar de acuerdo a las necesidades, entre comillas, del turista, qué tipo de alimentación quiere, y todo eso tiene sus impactos. El otro impacto es la cuestión cultural, porque va a haber transformaciones, lo que en sociología llaman efecto de demostración, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes, sobre todo hablo de los jóvenes porque son los que se están formando, son más vulnerables en muchas cosas, ven algunas prácticas culturales que no es el día a día de ellos, y eso puede influenciar también en positivamente o negativamente. Ahora, en la cuestión política incluso, ¿no? Y en la cuestión económica, porque el turismo también puede crear, vamos a decir, problemas de acumulación. Cuando no es un turismo comunitario, cuando es y familiar, cuando es una pequeña empresa que se crea o es individual, siempre va a haber una acumulación. Hay gente que van a acumular más dinero, sobre todo hablo de comunidades tradicionales que son casi comunitarias, colectivas, y entonces comienza a aparecer quien tiene más y quien tiene menos frente a la actividad turística. Y esa acumulación a partir de una actividad como es el turismo puede crear problemas de división en las comunidades, ¿no? Pues la utilización de botes, ganar más dinero, va a romper el equilibrio. Y el otro es en la propia, como dije, en la cuestión ambiental. Repito de nuevo, en el caso del bosque, porque ahora hay una alternativa que se está creando y tenemos que ver hasta dónde puede ser controlado o no, que llamado el ecoturismo, ¿no? La cuestión de
de un turismo en la selva, sino en el mar. Creo que es imposible, muy difícil desligar del turismo porque es una actividad globalizadora. La cuestión es cómo manejarlo, cómo entenderlo y de qué forma hacer de que pueda ser aliado para el desarrollo de unas comunidades.